Venga. Buenas tardes a todos y a todas. Soy Isa Chao de Lugo y voy a moderar esta videoconferencia. Decir que está siendo grabada, todo el que no quiera salir con que cierre su cámara lo tiene solucionado. No se permitirán faltas de respeto de ningún tipo. Si se produce algún tipo de descalificación o no se respeta el tema del día, se procederá a cerrar el micro a esa persona y si persiste podrá ser expulsado de la reunión. Una vez terminada la ponencia, iré dando la palabra por orden de petición según vayáis levantando la mano en el botón situado en la parte inferior de la pantalla. Si no lo encontráis, podéis pedirlo a través del chat. Cuando os nombre, aseguraros de tener el micro abierto. Dispondréis de 2 minutos y os avisaré cuando os queden 30 segundos. Debemos evitar las repeticiones e iremos directo al grano para intentar agilizar y dar opción a más intervenciones. Daré la palabra, en primer lugar, a todas aquellas personas que intervengan por vez primera y luego, en función del tiempo restante, daré paso a las segundas y así sucesivamente. Esperamos que todo transcurra de una forma correcta y provechosa para todos y todas y empezamos dando la palabra al compañero Manuel Colinas. Gracias, Isa. Gracias a todas y a todos por vuestra asistencia y a Pilar Lobo, sobre todo. Bueno, un viernes más tenemos que recordar el presunto asesinato machista de una mujer de 82 años en Tenerife, en Clotilde, que se produjo el 10 de mayo y fue asesinada, pues, como digo, presuntamente por su marido. Entonces, de nuevo, tenemos que decir que basta ya de violencia machista, basta ya de asesinatos, de feminicidios. Y con este recordatorio vamos a dar paso primero a la presentación de Pilar Lobo, que la va a hacer nuestra compañera Nati Menéndez. Adelante, Nati. ¿Sí, me oís? Sí. Vale. Sí, buenas tardes a todas y a todos y a Pilar, bienvenida a este espacio que espero repita con frecuencia. A lo largo de la semana el compañero Manuel Colinas hacía referencia al día de hoy, diciendo que la vivienda digna y adecuada es un derecho vulnerado según el artículo 47 de nuestra Constitución. Efectivamente, así es como surge la paz. Y os voy a leer el relato que me envía la compañera Pilar para describir su intervención o intervenciones en este movimiento altruista de la paz. Ella dice que es activista de la paz desde el 2014, hoy en día es portavoz de la misma. Dice que le puso en contacto con una realidad muy dura, a la vez que tuvo el privilegio de formar parte de un movimiento ejemplar, asambleario, donde las personas afectadas encontraban comprensión, refugio y empoderamiento para hacer frente a su circunstancia, así como para mostrar a otras el camino a seguir en el tema de vivienda. Estoy especialmente interesada, dice ella, en la relación entre la salud y la vivienda, teniendo en cuenta que la salud está determinada en un porcentaje muy amplio por el código postal. Depende de dónde vivamos, tenemos derecho más o menos a la salud, así como a la vivienda. Yo quiero decir que llevo también años que conozco a Pilar, aquí en Siero, pidiendo al alcalde, exigiendo al alcalde una vivienda de emergencia ante las concejalas, ante las trabajadoras sociales, incansable hasta lograrlo. Ha logrado mucho, muchísimo. Aquí en Asturias también intervinieron la PAT en el Parlamento asturiano, la PAT de Oviedo
estar muy reconocida en el ámbito del Principado de Asturias, porque es un movimiento que ha perdurado en el tiempo con sus reuniones, que se siguen reuniendo todos los martes. Yo he tenido la ocasión de asistir alguna vez, no muchas menos de las que a mí me hubiera seguido, cómo la gente busca, como ella dice, apoyo, información. Y ahí están ellas y ellos para dar ese apoyo, ese ánimo que necesita cada uno y cada una de las personas que se acercan a la paz. La paz es un referente de movimiento, actúa también a nivel de los juzgados, ¿vale? Tienen cada una de ellos y ellas mucha experiencia en este ámbito y desde luego para mí personalmente es un referente si yo me encontrara alguna vez en la situación de desahucio. Doy la palabra a Pilar en esta introducción. Yo creo que mejor que ella nadie va a explicar lo que es la pérdida de la vivienda y el peligro de encontrarse en la calle de la noche a la mañana. La angustia de las personas que se encuentran en esta situación, Pilar la ha vivido a lo largo de todos estos años. Gracias, Pilar. Bueno, muchas gracias, Nati, por la presentación. Ya os comentaba antes a las personas que estabais aquí que no soy especialista en esto ni mucho menos, soy sencillamente un activista. O sea, mi perfil profesional no tuvo nada que ver con esto y bueno, soy pensionista desde hace 8 años, felizmente jubilada, encantada de poder ser pensionista y jubilada porque si no la opción sería mucho peor, ¿no? Entonces, tengo que decir que siendo una persona, bueno, pues como todas las que estáis aquí, pues digamos que inquieta socialmente hablando, pues cuando me encontré con la PA, pues me quedé, bueno, deslumbrada primero por las técnicas que se utilizaban, tan exitosas, y segundo por la realidad tan terrible que allí se presentaba. A ver, yo creo que España, que tiene desde 2008 ha tenido 1.075.000 desahucios, o sea, encabeza, por desgracia, el ranking europeo. Creo que hay unas razones de fondo que explican este desastre. ¿Por qué en 2008, cuando estalló la crisis aquí, el tema de la vivienda fue tan crítico? No es que fue, sino que sigue siendo tan crítico. Primero empezó con las hipotecas y ahora estamos con los alquileres. Creo que la razón es que desde los años 60 o así, en España la opción mayoritaria es el ser propietario de una vivienda. Esto es una cuestión que ahora mismo es como un rasgo cultural, que no creo que sea un rasgo cultural per se. Bueno, es un rasgo inducido, supongo, porque la vivienda en propiedad, bueno, pues estimula tanto fiscalmente la compra de la vivienda como que, bueno, pues está bien visto. O sea, creo que ahí radica la gran parte del problema que tenemos en el país, porque tenemos como un 1,7 de la vivienda en España es vivienda pública, que es una cantidad absolutamente ridícula que nos separa completamente de lo que es la media europea. Francia tiene 7 veces más vivienda pública, Holanda tiene 9 veces más y otros países tienen mucho más. O sea, estamos a la cola de vivienda pública y bueno, pues esto creo que es lo que nos tiene en esta situación tan crítica y que tan difícil es muy difícil de resolver, porque aunque el artículo 47 de la Constitución habla del derecho a una vivienda digna, pues resulta que no es un derecho constitucional, sino que es un principio rector. Para que fuese un derecho constitucional tendría que haber toda una serie de medidas en las administraciones públicas
y en los órganos judiciales en donde se pudiese reclamar. Esto no está considerado como un derecho fundamental. Y ahí está la madre del cordero. Y por otra parte, el artículo 128 habla de la propiedad privada y de la riqueza. Y el otro día yo creo que Nekane igual se refirió a este artículo cuando mencionó que con el tema de la deuda pública toda la riqueza puede ser puesta a disposición del interés público. Bueno, menciono el artículo este porque luego quizás como hay un problema enorme en que la propiedad privada tenga un interés social, o sea, hay un problema enorme en unir estas dos consideraciones aquí en el país, ¿no? Bueno, en 2008 estalla la burbuja inmobiliaria y nos encontramos con que, bueno, las viviendas que valían no sé cuantísimo, de repente se desploma todo, no hay recursos y se desencadena un drama con la vivienda de dimensiones, bueno, pues eso, 1.075.000 desahucios desde el 2008 hasta el momento. En ese momento aparecen las plataformas de afectados por la hipoteca y la verdad es que es una feliz aparición porque a pesar de toda la desgracia que se acumuló, pues fueron unos resortes, creo, imprescindibles, no solamente para hacer frente individualmente a determinados casos de desahucios, sino para promover cambios legislativos, porque a lo largo del tiempo se fueron ante los órganos judiciales, se fueron poniendo una serie de demandas y hay que decir que en general estas demandas no prosperaron en España y hubo que llevarlas a la Comunidad Europea. Y ahí, pues en general, las demandas que se llevaron sí prosperaron, pero oh sorpresa, muchas de las que prosperaron, ahora creo que, no sé si fue en el 2017, vuelven para acá y todavía el Tribunal Supremo pone alguna coletilla que viene a matizar algunas de las conquistas que se habían conseguido con las resoluciones de los tribunales europeos, vinieron a matizarlos y a degradarlos otra vez. Porque el gran problema de las hipotecas, aparte de la irresponsabilidad bancaria y de que todo el mundo podía tener una hipoteca, pues el problema principal es que, como comentaba antes la compañera, con las hipotecas inversas, es que el usuario no tenía ni la más remota idea de lo que estaba firmando, porque cualquiera que lea un contrato de este tipo, pues que lo lea a fondo se dará cuenta de que no entiende la mitad de ello. Y bueno, todos sabemos lo que en las notarías pasa, que bueno, allí firmas cualquier cosa y no te enteras absolutamente nada de lo que allí hay, porque la jerga jurídica es una cosa inabordable. Entonces, con las hipotecas estuvieron las PAS ahí funcionando durante muchísimo tiempo y de alguna manera hubo ciertas conquistas, como fueron moratorias, que fueron sucediendo, como fueron, pues que si la cláusula suelo, que en fin, hay una serie de historias que ahí se conquistaron, pero lo que vino a continuación es un problema enorme con los alquileres, derivado en parte porque mucha de esta gente que había perdido la vivienda pasó a alquileres y derivado también de que la crisis se va acentuando, la población se empobrece cada vez más y entonces nos encontramos con que hay un problema enorme con la vivienda, con los alquileres y además estamos todavía ya con los pobres de los pobres, o sea, cada vez más difícil de resolver el tema. Y claro, el principal problema que tenemos con los alquileres es que como no hay vivienda pública suficiente, ni de lejos, pues ahí tenemos unos dramas preparados impresionantes. Bueno, a pesar de todo esto, o sea, desde el 2009 funcionan las PAS, llegamos a 2019, llegamos a 2020, viene la COVID, pero hay que decir que
las PAS en general, no sé si habrá alguna que sea muy exitosa, ya están como pasando de ser unas asambleas donde yo creo que las técnicas que se utilizan eran verdaderamente ejemplares por el cobijo que la gente encontraba, por cómo se resolvía, por cómo todo el mundo iba junto a los bancos, a cualquier sitio que fuese necesario, a parar un desahucio, pues acabaron vaciándose y pasaron a ser unas gestorías donde la gente va y plantea su problema, trata de encontrar solución y se resuelve, pero aquella dinámica de comunidad se ha perdido. Y muchas PAS cerraron y las que quedan, pues creo que en general se quejan de lo mismo. Yo me imagino que son estos fenómenos sociales en onda, que suben, bajan, y ahora mismo estamos en un momento muy crítico. O sea, no es ni sombra de lo que fue. O sea que fue muy exitoso, pero ahora mismo yo creo que lo que cabe es el trabajo, la acción política, que esa sigue siendo un arma interesantísima y que nosotras utilizamos todo lo que podemos en el Parlamento asturiano para, en la medida de las posibilidades, introducir cambios, puesto que las comunidades autónomas tienen muchas competencias o casi todas las competencias en el ámbito de la vivienda, pero tampoco es que tengamos mayores éxitos, porque claro, luego ya tropiezas con las inercias de los partidos políticos y hay que decir que en general no hay ninguna receptividad a nuestras demandas. Con la COVID-19, pues afortunadamente hubo una serie de medidas que emanaron del Parlamento para parar los desahucios, que en nuestra opinión estuvieron bien orientadas. Hombre, siempre pueden estar muchísimo mejor orientadas, pero por lo menos frenaron la parte más gorda del drama de la vivienda. Eso no quiere decir que no haya habido un montón de desahucios durante la pandemia, porque curiosamente, por mucha reglamentación que haya, pues no hay manera de que la gente que tiene menos recursos consiga hacer valer sus derechos. Y ahora, pues tenemos el tema de la ley de vivienda, que está ahí en trámite, que es una fuente de esperanza, pero que tiene un montón de deficiencias, según nuestro punto de vista. Y hay un movimiento que supongo que lo conocéis de sobra, que es el movimiento Ley Vivienda, o sea, propuesta de iniciativa por una ley de vivienda, que es un conjunto de colectivos muy amplios, donde están los sindicatos de inquilinas, la PA y muchísimas organizaciones sociales y sindicales. Y me parece un movimiento muy interesante y quería sintetizar un poco cuáles son las demandas de este movimiento con relación a la ley de vivienda, porque creo que son interesantes. Entonces, lo primero que dice con relación al artículo 47 de la Constitución, o sea, garantizar que la vivienda sea un derecho subjetivo. Si la vivienda no es un derecho subjetivo, no se podrá exigir a las administraciones públicas y a los órganos judiciales. Luego, es necesario que sea un derecho subjetivo, como es el derecho a la educación o el derecho a la vivienda. Es decir, que si tú no tienes una vivienda digna y adecuada, puedas reclamar esto primero ante las administraciones públicas y, si no tienes respuestas, ante la justicia. Esta sería la primera premisa. Segunda, con relación a los alquileres. En España es uno de los países donde más alquiler se paga, entonces es necesario tener una regulación de alquileres, de tal manera que, primero, los alquileres tengan que bajar obligatoriamente por debajo de la media, que haya multas para la gente que se lo salte, que tienen que... los criterios de zona tensionada que se manejan en la ley son demasiado liosos y tendrían que ser más sencillos para que sea más fácil declarar zona tensionada, y luego que sea de aplicación inmediata, porque la ley propone esperar 18 meses y dentro de 18 meses no se sabe lo que va a pasar. Entonces, además, hay una urgencia. Después,
hay que conseguir que vivir de alquiler sea algo, no sé, estable, seguro, de tal manera que se pide también que los contratos sean renovables, a no ser que cuando expira el contrato, a no ser que el dueño tenga una necesidad por venta o por cuestiones muy claramente justificadas. Después, que los honorarios de las inmobiliarias no recaigan en los inquilinos, sino que recaigan en los arrendadores. Y después limitar el uso del alquiler turístico que tanta gente está lanzando fuera de los centros de las ciudades. Con relación a los desahucios, pues que haya un stop desahucios definitivamente para todas aquellas familias que sean vulnerables. O sea, ahora mismo sabemos que hay una moratoria de desahucios hasta el 28 de septiembre, el decreto ley que salió creo que el 11 de marzo del 2020, no, el 11 de marzo no, bueno, creo que en marzo del 2020 fue haciendo moratorias de parar los desahucios y se fue ampliando, ahora mismo está en el 28 de septiembre. Que esa moratoria para los inquilinos vulnerables sea definitiva. Y entonces, ¿quién tiene que hacerse cargo de eso? Cuando se trata de grandes tenedores de vivienda, pues ofrecer un alquiler social que pueda pagar el inquilino o bien con el apoyo de la administración. Y luego, en los casos de que sea un pequeño propietario, que la administración pública se haga cargo con una vivienda pública. Con relación al parque público de alquiler, bueno, pues es que esa es una de las urgencias que tiene el país. Es que es urgente que ese escaso 1,7% de vivienda pública se convierta en muchísimo más. Y entonces para eso no se trata de empezar a construir vivienda a lo loco, sino que hay muchísima vivienda vacía en España. También tenemos el récord de viviendas vacías en el país. Entonces hay una serie de mecanismos que se pueden arbitrar. Primero, cesión de vivienda vacía de bancos y fondos de inversión, cesión obligatoria. Segundo, recuperar la titularidad y gestión pública de las viviendas de la Sareb. Tercero, prohibir la venta de vivienda pública, como tristemente sabemos todos, ¿no? Y fomentar el aumento inmediato en cada comunidad de la función de tanteo y retracto, que en algunas comunidades se está haciendo, por ejemplo, el caso de la Comunidad Valenciana o de Baleares, la administración está utilizando este sistema. Y luego eliminar las exenciones fiscales de los fondos buitres y de las OCIMIs. Y después, en cuanto a la responsabilidad limitada, medidas contra el sobreendeudamiento y segunda oportunidad. No puede ser que tú en una hipoteca pongas como garantía la vivienda y resulta que no la puedes pagar y te lleva la vivienda y estás endeudado de por vida. O sea, eso no puede ser. La responsabilidad tiene que limitarse a la vivienda. Después, la dación en pago, que es una de las conquistas, ¿no? Que se generalice cuando sea necesario. Y luego la segunda oportunidad, que es un sistema para que las personas tengan otra oportunidad de poder reencauzar su vida y entonces de alguna manera paralizar las cuestiones que están en marcha en el sentido de desahucio, etcétera, etcétera, hasta que la cuestión se regule, ¿no? Y luego, bueno, está el tema de los suministros, prohibir los cortes de gas y luz a familias en situación de vulnerabilidad y ahí utilizar el principio de precaución, que es un principio que debiera utilizarse tanto en los suministros como cuando van a desahuciar. ¿Qué quiere decir el principio de precaución en este caso? Que las compañías, antes de ir a cortar el suministro, tendrán que ponerse en contacto con los servicios sociales y ver si esas personas pueden pagar los suministros o no y tomar las medidas correspondientes. Este principio de precaución también tendría que extenderse al tema de los desahucios. O sea, no puede ser que haya una demanda judicial que la gente, la mayor parte de las veces, no sabe ni de qué va el rollo de la demanda judicial, no sabe ni qué resortes tener entre las manos, ni si pedir abogado oficio, ni nada de nada, y de repente, sin que nadie de los servicios sociales haya intervenido, pues viene el drama. Entonces,
Esto sería en general lo que tendría que decir. Y en cuanto a qué podríamos hacer con relación a la vivienda, pues nosotras tenemos bastante relación con ayuntamientos y con, bueno, en este caso el Principado de Asturias, con la administración autonómica. Es ahí donde tenemos que ir a pinchar y a ofrecer nuestras propuestas. La principal propuesta quizás que pudiéramos poner sobre la mesa con relación a los alquileres, a los desahucios, todo esto sería la intermediación, o sea, la intermediación entre la administración, el propietario, sea quien sea, de tal manera que haya una posibilidad de prevenir ya la debacle, prevenir el desahucio, prevenir si va a haber un problema de impago, etcétera. ¿Eso qué significa? Claro, unos servicios sociales pues fuertes y eficaces, cosa que ahora mismo pues tampoco tenemos, ¿no? Entonces, yo sobre la mesa pondría estas cosas y, bueno, no sé qué os parece y a lo mejor se podría debatir. ¿Cómo enfoqué esto? Yo a ver, yo cuando entré en la APA, siendo una persona inquieta, me encontré con una información y una realidad que ignoraba. Es un poco lo que quise poner ahora sobre la mesa, suponiendo que a lo mejor, a pesar de que aquí hay mucha inquietud, pues a lo mejor se ignore este tipo de cosas. Pues nada, estoy a vuestra disposición. No os oigo. Un aplauso por tu exposición. Ahora a ver que vaya levantando la mano la gente y ya les vamos dando paso. Gracias. Siempre cuesta que arranque el primero, porque siempre da, vamos. No sé si fue muy rápido o que no sé. Bueno. Aquí lo que pasa es que normalmente siempre les cuesta ser el primero que arranca, ¿sabes? Desde que arranca el primero ya está. Nati, adelante. Abre el micro, Nati, que lo tienes cerrado. Sí, gracias, Pili, por tu intervención. Al menos a mí me ha puesto al día de lo que es la situación actual con respecto a la ley de vivienda. No obstante, yo recuerdo en una asamblea, una conferencia de la PAC aquí en Siero, de la que no hacía mucho que habéis empezado, que me pareció tremendamente interesante el trabajo que tenéis en PowerPoint, donde ahí sacasteis adelante en realidad de quién es el piso que compramos, que no es de los bancos, sino de los inversores. Yo recuerdo aquel trabajo que me gustaría que en un momento dado expusierais aquí, porque es una fuente de información, de saber cuando se compra una vivienda, en realidad, quién es el propietario de esa vivienda. Desde luego, en aquella época, evidentemente no era del banco. El banco era un simple mediador, porque era de los inversores. A mí me gustaría que expusierais en algún momento ese trabajo tan sumamente interesante sobre la vivienda cuando una persona decide comprarla. Yo no sé si actualmente es lo mismo, supongo que sí, que siga siendo lo mismo. Con respecto al a lo mejor alquiler, te estás refiriendo... Sí, dime. ¿Te estarás refiriendo a lo de las titulizaciones? O sea, sí. Lo que ocurrió con las viviendas es que de repente, o sea, con las hipotecas, ¿no? De repente te demanda una entidad que resulta que no es el banco donde tú habías hecho la hipoteca. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que hizo la banca en general fue lo que se llama titulizar, que consiste en que venden, bueno, activos parece que se llama, venden, yo qué sé,
activos por valor de tanto dinero. Y eso lo venden así en abstracto. No quiere decir que vendan tu piso, sino que es como si vendieran la cocina y una habitación de tu piso, porque ya te digo, venden por los millones correspondientes. Y entonces, sin tener ni el título de esa propiedad, o sea, esta gente lo compra, ¿no? Compra paquetes de acciones y entonces, sin tener el título de esa propiedad, va y te demanda. Y entonces aquí, bueno, la suerte que ha habido es que bueno, a mucha gente, por supuesto, eso le supuso la pérdida de la vivienda, pero cuando hubo reacción, pues, claro, lo que ocurrió es que estos demandantes no tenían la legitimación activa para reclamar esa vivienda, puesto que no eran los dueños de esa vivienda. Y ahí se ganaron muchas demandas. Y muchas todavía están pendientes. Lo que pasa que el otro día que estuve en un foro de paz en Ponferrada, pues comentaban unos abogados que como que eso de alguna manera se está revirtiendo porque de alguna manera el Tribunal Supremo está encontrando la manera de echar atrás algunas de estas conquistas, bueno, con triquiñuelas legales, digamos, ¿no? No sé si te referías a eso. Sí, efectivamente, me refería a eso, que además tenéis un trabajo hecho sobre el tema buenísimo. Yo me centraría ahora sobre el alquiler. Yo, por suerte, y es una suerte, he estado muchos años fuera y no tengo la cultura de la propiedad de vivienda, sino del alquiler. Donde me encuentro al venir a España, que el alquiler está penalizado. Penalizado porque no había desgravación alguna para las personas que estábamos en alquiler. Sí había para la compra de vivienda y además sin tener en cuenta los ingresos. O sea, podía ser multimillonario, podía ser un mileurista, sí, podías desgravar lo mismo. Para cortar al día de hoy, lo que veo en mi entorno de gente que está en alquiler es la subida del alquiler según el IPC. Eso no puede ser, porque la mayoría de los trabajadores y trabajadoras no siempre tienen la subida del IPC anual, ni la que dice el gobierno, ni la que dicen los sindicatos, o sea, nula. Eso sí que habría que revisarlo para ajustar el que el alquiler no siga subiendo y desde luego lograr unos alquileres sociales que suponga el 30% de los ingresos familiares o de la unidad de convivencia. No puede ir más allá. Y por mi parte nada más. Gracias a ti. Bueno, yo diría que el 30% dependiendo de qué sueldo, porque el 30% de alguien que cobre 500, 150, pues lo que le queda, 150 será la renta y luego será los suministros y tal. O sea, verdaderamente no da tampoco. O sea que ese 30% me parece que yo no haría la estimación de esa manera porque no es lo mismo 2.000 que 500. Entonces, bueno, tampoco lo haría así. Es que eso pasa por la vivienda pública, no hay otra. Y yo creo que hay mecanismos más que de sobra para poner un montón de viviendas en alquiler, porque es que la administración puede intermediar entre propietarios e inquilinos, y entonces esa intermediación es que es fundamental y para llevar adelante el tema del alquiler. Y por supuesto, es lo que comentaba al principio, es que se incentivó fiscalmente la compra de la vivienda y el alquiler, pues es algo que, bueno, pues no está, es como si fueses un fracasado si vives en alquiler. Es que ese es un poco, es un rasgo que tenemos ahí muy introyectado y eso plantea muchas dificultades a la hora de plantear soluciones, porque nosotros estuvimos haciendo unas alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana, perdón, de Oviedo. ¿Y cuál no sería? Bueno, primero, que en un concejo como Oviedo, que tiene, ¿cuánto tendrá? 150.000 habitantes, quizá por ahí, hay 20 y pico mil viviendas vacías, ¿eh? Vale. Lo que me pareció un escándalo. Pero es que te pones a mirar
prácticas en otros países no sospechosos de ser comunistas, y con muchísima facilidad se pone la vivienda, las viviendas que están en determinadas zonas, si están vacías durante determinado tiempo, o sea, la administración tiene todos los resortes para ponerlas, o sea, para llegar a acuerdos con los propietarios y ponerlas en alquiler, o sea, pero por obligación, pero un montón de países. Y entonces es una sorpresa porque, aunque estés muy concienciada del tema como va, pero como culturalmente, o sea, perteneces a lo que perteneces, te parece hasta chocante. Digo, no me lo puedo creer. O sea, ¿qué países eso? Francia, Inglaterra, Dinamarca, Suecia, el otro, Alemania, tal. O sea, tiene muchísimos mecanismos para poner a disposición vivienda de propietarios privados. Agustín. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Yo estoy ahora mismo en proceso de desahucio y bueno, yo siempre he vivido de alquiler, siempre, toda la vida. Y bueno, pues tengo una casita alquilada en la provincia de Toledo y es una vivienda que eran unos chaleccitos pequeños, que era una cooperativa, y los que se quedaron vacíos, que no se cogieron cooperativistas, los compró un empresario, los 10 o 12 que quedaron, y los alquiló. Los alquiló, tienen una protección que tenía una chapita pegada en la pared y la arrancaron al poco tiempo. Pero vamos, en la Comunidad de Castilla-La Mancha yo he estado en la consejería y está declarado como protegido. A mi hija la desahuciaron con 3 niños, entonces yo la metí y rehice mi vida porque ahora vivo en Fuenlabrada y a ella la dejé allí pero yo sigo empadronado allí. Entonces, bueno, pues ya me han intentado desahuciar el mes pasado o hace 2 meses por impago, cosa que le he justificado y los han condenado a costas, y ahora me han puesto otra vez otra demanda de desahucio, también por impago. No obstante, yo ya he pedido abogado y procurador al Colegio de Abogados de Toledo y bueno, pues estoy esperando que me den contestación. Pero vamos, ya se ha alargado el proceso. Ahora el tiempo para encontrar al abogado. Entonces mi pregunta es, yo ya he pasado 8 años. 8 años que es lo que viene en el contrato reflejado. 5 más 2 más 1. Ha pasado desde el 2013 al 2021, se terminaba. Pero como no me han dicho nada, según tengo entendido, se ha renovado otros 5 años más otros 3. A mi criterio, los 3 años. Entonces, bueno, yo solamente era exponer el tema sin a ver qué opinión tienes tú y tal, para tener más tranquilidad, porque la verdad es que estoy nervioso por mi hija, nada más. A ver, Agustín, primera cuestión. Están suspendidos los desahucios de familias vulnerables hasta el 28 de septiembre. ¿No? Vale. Tú, si tienes esa situación, los servicios sociales tienen constancia de tu situación. Sí. Bueno, pues es que primero, hasta el 28 de septiembre tienes que estar amparado. Lo que pasa que, bueno, pediste abogado de oficio en tiempo y forma, ¿no? Sí. Y ahora está ahí suspendido hasta que te lo adjudiquen y todo este rollo. Efectivamente. Bien. Cuando a ti te llegue el abogado de oficio, que te tiene que llegar por narices, ahora está parado, pues entonces tiene que solicitar a los servicios sociales el informe correspondiente, estos emiten ese informe, va al juez y el juez tiene la obligación de parar ese desahucio hasta el 28 de septiembre como mínimo, que ya sabes que estamos pidiendo que eso sea permanente mientras es una familia vulnerable. Y encima, si es un gran tenedor de vivienda, bueno, ¿para qué? O sea, eso ahora mismo... es un fondo buitre, más importante. Bueno,
pues más todavía, o sea, lo normal es esto, si no ocurre nada raro, o sea, es que no sé cómo funciona ahí los servicios sociales, etcétera, pero vamos, ¿eh? Yo estuve hablando con el alcalde el otro día, porque a mi hija tiene problemas para empadronarse, precisamente porque la funcionaria que está ahí tiene la creencia de que si no te autoriza el casero no te puedes empadronar. Pero yo estoy empadronado. El que tengo que autorizar soy yo. Conmigo vive quien yo quiera. Claro. Entonces estuve hablando con el alcalde y se lo estuve diciendo. Digo, mira, esto es un caso claro de prevaricación. O sea funcionaria o sea lo que sea. Porque toma una resolución a sabiendas de que es ilegal. Hombre. Entonces estuve hablando y estoy esperando una cita con él, personal, para que empadrone a mi hija y a mis nietos. Claro. Y bueno, pues a continuación me imagino, ellos tienen fijado el juicio para esta fecha, esa la que estás diciendo tú. Ellos no quieren correr más, van hasta allí. Para el 28 de septiembre, ¿no? Sí. Entonces, claro, ellos lo quieren alargar y dar fecha para el 28 de septiembre. Saben que antes no tienen nada que hacer. Vamos, si son jueces normales, claro, y si no lo puedes llevar a otra jurisdicción más elevada. ¿Qué te iba a decir yo? Claro. Pero los ingresos tuyos y de tu hija no sobrepasan tal y tal, o sea... Sí, ¿no? Ella tiene una ayuda y yo por 1.000 euros de pensión. Bueno, ¿y qué tiene? ¿3 hijos? ¿3 hijos? Sí, tiene 3. Pagamos 310 nada más, pero son 310. ¿Cómo nada más? ¿Suficiente? Sí. Hombre, es que están cobrando 500 y 600 por allí. Ya. No me han subido nada, no me han subido nada. Pues Agustín, de momento tienes que estar tranquilo y tenemos la esperanza de que eso de el stop desahucios para el 28 consigamos prorrogarlo más si nos acompañan los hados, sí. Vale, muchas gracias. A ti, suerte. Arturo. Bueno, buenas tardes. Agustín, lo siento en qué situación estás, pero vamos a ver, Pilar, por otro lado, me gustó mucho tu exposición, fue sencilla, nada pretenciosa y me gusta ese lenguaje sencillo y llano que utilizáis algunos que os atrevéis a informar. Así que gracias por la información que nos das. Simplemente comentar 2 cosas que creo que pueden complementar algo también a lo que comentabas. Y es que por una parte la moratoria no es tal, dado que sigue habiendo desahucios, como tú dijiste, sigue dándose desahucios durante todo este periodo incluso de pandemia, porque hay jueces muy capullos que buscan resquicios para sacar a la gente, como fue el caso de Elena en Vallecas, el de hoy, que estaba programado para el día 18, estaba toda la gente de la coordinadora de la vivienda de Madrid preparada para el día 18 y se encuentra con que tuvieron que salir de emergencia hoy día 13 a intentar parar el desahucio de Elena, ¿no? Cosa que no consiguieron, porque los cogieron de improviso. Bueno, entonces se están dando desahucios constantemente. El día 11 hubo otro en Madrid, etcétera, ¿no? El tema grave, y creo que lo has tocado de pasada, pero me gustaría que profundizaras, el tema grave es efectivamente el Sareb. O sea, para mí, el Sareb, que es, como todo el mundo sabe, es el anacrónico de la sociedad esa de productos tóxicos, el banco malo, que se dedica a coger todas las viviendas que tiene hipotecada a los bancos que no han podido pagarlos tal, y se dedica a hacer los lanzamientos. En realidad, quien hace los lanzamientos, es decir, los desahucios, es el Sareb. Bueno, tanto es así que hace tantísimos atropellos, y lo grave es que parte del dinero del Sareb, el 50% es del Estado, lo controla el Estado. Por eso hay una iniciativa ahora muy interesante, que me imagino que estarás al tanto, que es Operación Sareb, que es demandar al Sareb en los tribunales europeos, dado que Calviño, que era la responsable, ya se le pidió 3 veces la audiencia al Sareb. 30 segundos. Y no se consiguió. Y por lo tanto se va a ir a la Fiscalía Europea a exigir la audiencia del Sareb, ¿no? Dado que es el que está provocando en realidad los desahucios, fundamentalmente.
Yo creo que por otra parte no comparto una cosa tuya diciendo muy pesimista fuiste que el movimiento de las PAD está en decadencia. Yo creo que tiene ahora mismo otras características distintas. Es algo más, es un movimiento político para mí de primera instancia dentro de los movimientos sociales y muy a tener en cuenta. Lleva 13 años al pie del cañón, por lo tanto, es para echarle de comer aparte como movimiento social. Y ahí está. De hecho, en el 15M del domingo va a estar en Madrid con su mesa, junto con las mesas de regularización ya, la ILP de la sanidad, etcétera, van a estar las coordinadoras de la paz de Madrid en la movilización que va a haber ese día, que si queréis luego hablamos de ella. Por lo tanto, yo creo bueno, ahora mismo tiene otras características, pero es un movimiento potente dentro de cómo están los movimientos sociales. Yo seguiría apostando por las PAD. Creo que tenemos esperanza ciudadana en la política que está intentando cambiar e intentando paralizar todos estos atropellos. Por lo tanto, yo es lo único que no comparto contigo. Soy más optimista sobre la paz. Llevo en contacto con ellos en mucho tiempo, desde el 15M, y creo que nos están dando ánimos a todos los movimientos sociales desde entonces, ¿no? O sea, que simplemente era eso, puntualizarte eso. Muy bien. Con relación a la Sareb, o sea, lo que sé es, bueno, lo que suele salir en la prensa y bueno, que es como un clamor popular, digamos, de determinados movimientos, reclamar que lo que es del pueblo vuelva al pueblo, ¿no? Porque en definitiva ahí están los fondos de todo el mundo. No sé concretísimamente en qué punto estamos en este momento, más allá de que desde luego esas viviendas tienen que ponerse a disposición. Y con relación al otro, bueno, es una cuestión de perspectiva. Cuando estás dentro, hombre, es muy desalentador que habiendo puesto tanta gente, tanto esfuerzo, un movimiento, bueno, pues tan interesante porque es muy horizontal y que tantos éxitos tuvo. Yo creo que lo de la vivienda sería un panorama radicalmente diferente si NAPA no hubiera intervenido, porque consiguió unos éxitos clamorosos a pesar de lo dicho que, ojo, porque los tribunales de alguna manera, los tribunales españoles, que sabemos que son muy progresistas, pues de alguna manera se están apañando para revertir ciertas conquistas, o sea que hay que estar atentos. Pero entonces, bueno, es demoledor desde el punto de vista del activismo constatar que lo que era una cosa tan horizontal se convierte en muy pocas personas que sí, se hace trabajo político que es importantísimo, pero claro, si no tienes un sustento es muy complicado. O sea, el problema que tenemos ahora, y yo no quiero ser pesimista, hago ahora un breve paréntesis. Este día estaba leyendo un libro de Carlos López Ozdín sobre el cáncer y hablaba de que la Inglaterra del siglo XIX, los niños de 4 a 12 años pobres eran los desollinadores y entonces cogían un cáncer de testículos. Y bueno, pocos llegaban a los 12 años. O sea que fíjate lo que sería hoy en la Unión Europea tener niños trabajando de desollinadores de sol a sol. Bueno, entonces vamos avanzando, pero vamos conquistando y vamos retrocediendo. Bueno, es un poco, pensábamos que íbamos en línea recta y no vamos en línea recta. Bueno, habrá que tomar aliento y, bueno, contemplar la naturaleza, etcétera, etcétera, y ser optimistas porque el ser humano, pues a lo mejor es en definitiva bueno. Vale. Pero estamos en momentos muy bajos desde el punto de vista de la implantación social, que para mí es lo más interesante. Es muy importante tener esa implantación. Entonces, si la has perdido, pues dices, ¿qué hicimos mal, no? Chum. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Pilar. Has sido muy clara y yo también estoy contigo. Es verdad que en un momento dado todo el mundo salimos, hicimos, pero hemos pensado y hemos vuelto hacia atrás. Mira, yo concretamente he participado en muchísimos porque era lo lógico, pero claro, es que ni la edad, ni las fuerzas, ni las ganas en muchos casos te deja otra vez en la vanguardia. Te supones que otra gente te tendría que coger el testigo y avanzar, pero claro, lo que dices tú yo veo diariamente, es que no lo cogen, no avanzan, se quedan rezagados. Mira, yo tengo un caso que es que además estoy tan indignada que hemos puesto una denuncia al propio juez. Un árabe, padre de 2 niños,
haciendo todos los pagos correctos, pero se le cae una pared y la pared está llena de humedad. Él le va al que le alquila la vivienda, un señor tipo de esto de los cuentos de Navidad, que tiene un montón de viviendas locales, tal, pero que no quiere invertir nada en arreglar ni en sanear. Este hombre tiene que hacer todo esto y le dice que cómo lo va a pagar, y el otro inmediatamente, en vez de decirle, bueno, vamos a llegar a un acuerdo, le denuncia, y el juez en la sentencia dice que el que tiene razón es el propietario. Pero ¿cómo va a tener razón si no la puede tener? Pues lo dice claramente, que el propietario... Y bueno, estamos detrás de él, de que nos ha dado un tiempo, porque en Madrid se está desahuciando gente vulnerable. Por eso otra vez ha vuelto a coger algo de ímpetu, tanto el sindicato de inquilinos como la PA, como todo esto. Lo que pasa es que efectivamente yo te veo a ti, me veo a mí, veo a muchos compañeros y compañeras, y nos parece que es el momento de que la gente avance en vez de retroceder. Y decirte una cosa, yo con el tema de la Sareb estoy muy mosqueada, bueno, como todos, porque en realidad la Sareb es lo que dices tú, tiene que volver al pueblo, pero es que la Sareb se va a hacer privatizada y se va a hacer fondo buitre y nos va a jorobar, les va a jorobar y nos va a jorobar a todos. Y en eso está la lucha, en eso, en este momento. Y claro, no tienes tampoco fuerza, ni tiempo, ni ganas para incorporarte, pero lo tienes que hacer, porque si no, ¿qué ocurre? Nos vamos tranquilamente y no hacemos nada. Y la Sareb es un auténtico cáncer que nos va a dejar este gobierno tan progresista y tan majo. 2 segundos. Muchísimas gracias, Pilar, por traer aquí este tema. Muchas gracias a ti, Chon. Bueno, nada, el reto es, pero no solo en la vivienda, sino en todo, cómo enganchar a la gente para que abandone la resignación, ¿no? Para que abandone la resignación. Porque mira, lo mismo está pasando con la sanidad. Está pasando la misma historia. O sea, se está privatizando a unas marchas y estamos todos tan tranquilos. Manuel. Sí, Pilar, gracias. Y bueno, dices la sanidad y yo también digo de las pensiones, porque también nos está sucediendo lo mismo. Hemos vivido un momento de auge de movimiento social a partir del 2017-18, donde fue una contestación social muy importante en todos los aspectos, y ahora mismo pues quizás por la pandemia también, que nos ha frenado las movilizaciones, pero también pensando en que este gobierno progresista iba a dar solución a estos problemas sociales tan importantes como es el de la vivienda, como es el de la sanidad pública o la enseñanza o las pensiones, pues, o las residencias o las atenciones a domicilio, etcétera, etcétera, pues parece ser que todo queda en manos privadas. Lo de la Sareb efectivamente es un escándalo. El Chon ya no es que se va a privatizar, que ya se ha vendido entre ellas son dos fondos buitres. Uno es el Blackstone famoso a través de otra, pero bueno, que es el mismo, y por lo tanto está en manos de los que invierten para sacar nada más que beneficios, y les da igual las personas, les da igual la situación social. Hablabas, Pilar, de que en Oviedo hay 25.000 viviendas vacías. En León hay 14.000 y en toda la provincia hay 60.000 viviendas vacías. Y me imagino que en el resto del estado pasará 3/4 de lo mismo. Es una vergüenza. Y una de las cosas con las que hemos chocado a veces trabajando en el plan municipalista, nos hemos encontrado con que había un déficit legislativo, y es cómo se puede definir lo que es una vivienda vacía. Porque claro, es que decir una vivienda vacía, pero ¿cómo demuestras que es una vivienda vacía? No sé si esto vosotros, tú, Pilar, tienes alguna noticia sobre esto, y nada más. Gracias. Gracias, Manuel. Mira, con relación a esto, yo creo que ¿cómo diría yo? El plan Bizigune, supongo que se llama así, del País Vasco, si no recuerdo mal, define como vivienda vacía aquella vivienda que está vacía durante 2 años. Por supuesto, no es ni primera vivienda ni segunda vivienda, o sea, una vivienda que está vacía a ojos vistas, o sea, que no
no se utiliza para nada y si esos 2 años está vacía, luego el propietario tiene que ponerla a disposición para que la administración vasca la alquile, bueno, de acuerdo con el propietario, al precio medio de alquiler y demás. O sea que, y por lo que he visto en otros países europeos, cuando os digo lo del Plan General de Ordenación Urbana de Oviedo, de las alegaciones, en general yo creo que era 2 años, eso, sin que haya una causa justificada. No es que te has ido a otro sitio y tienes ahí la vivienda, no, es una vivienda que no responde a ninguno de los criterios razonables de abandono, ¿no? O sea que hay criterios que no hace falta que nos los inventemos, es que en otros sitios ya funcionan y de verdad que es que estamos en ese aspecto pues muy atrás, pero por la inercia del país y claro, esas inercias a veces son muy difíciles de vencer porque es que la población en general probablemente tenemos introyectado el tema este de la propiedad y bueno, eso no me lo puedes tocar bajo ningún concepto. Y también está, oye, la función social de la propiedad. Es que la propiedad no es que tú la tienes y con ella haces lo que te da la gana, es que también en determinados momentos tienes una función social. Y eso en otros países, ya te digo, del entorno, nada sospechosos de eso, de filocomunistas, pues es una cosa muy normal. Y entonces, y aquí parece que estamos descubriendo la pólvora. Guillermo Fontán. Sí, bueno, gracias a la ponente por su información y sus explicaciones. Eso por un lado. Quería preguntarte, me parece que te entendí que lo de la dación en pago está en marcha. En todo caso, me contestas al final, si te es igual. Yo lo que quiero remarcar es una cosa, bueno, mira, es que en esta sociedad, en la sociedad que solo es del negocio, en el capitalismo, no les importa nada. Y cuando se habla que es un escándalo que hay tantas viviendas vacías, aprovecho para decir que los últimos datos que yo conozco es que en España sobran más de 3 millones y algo de viviendas vacías. Y cuando se dice es un escándalo, no les importa nada el escándalo, ni la vergüenza, ni nada. Y por tanto, o hay movimientos sociales que se refuerzan los movimientos sociales y refuerzan las movilizaciones, o si no, ellos van a imponer todo cuanto les salga de dentro, porque se creen los amos del mundo y además pueden actuar como tales amos del mundo. Y el resto de la humanidad a su servicio. Y nada a cambio. Yo insisto, porque además, mira, en el fondo está la injusticia ya de los salarios, la falta propiamente de trabajo, porque si no tienes para pagar la vivienda, pero tampoco tienes para pagar el alquiler. En mi familia hay personas que se dedican a pensiones que tienen viviendas de alquiler. No me escandaliza nada decirlo, es su forma de vida. Son minoritarios, pero bueno, y lo sé muy bien, es decir, es que la gente no tiene cuartos tampoco para pagar el alquiler. El problema es de una injusticia económica y social impuesta por el poder económico a los de abajo y en esa siguen y lo aumentan cada día. Y lo hacen con la sanidad, lo hacen con la enseñanza, con la vivienda naturalmente y con todo cuanto les ponga por delante. Esta es una sociedad que aplica una política auténticamente salvaje contra la humanidad, contra 20 segundos. Más débil. Bien, pues, ¿qué nos queda? Intentarlo, por lo menos dar a conocer cómo funciona esta sociedad, que es de raíz injusta y todo lo demás viene dado por sí mismo. Ellos tienen todas las facilidades del mundo y hasta corromper, como corrompen, si se permiten el lujo, bueno, de apropiarse, de robar y desde las más altas instancias. Y un último detalle es, yo fui también de los que tuve esperanza en el 15M y en los partidos. Me parece que hasta esta altura está claro que no podemos esperar nada de los partidos políticos. Y a poco, y respetarlos, sí, votar por ellos, cada uno como quiera. Porque incluso si volvemos la vista atrás, es que llevamos más de siglo y medio esperando que de las instancias políticas nos resuelvan los problemas. Pues no es verdad.
Entonces, ¿qué nos queda? Reforzar los movimientos sociales en la medida que se pueda, por lo menos intentarlos, y la movilización social constante y perseverante. La cuestión de perseverancia es clave, porque yo veo que hay movilizaciones más o menos ocasionales, cada 6 meses, cada año, en fin. Eso no llega, eso no llega. Aquí habrá que empezar por estar dispuestos a estar en las calles, pero muchos días y muchas semanas. No sé por cuánto tiempo. Perdón, y este es mi rollo. Y si haces el favor, me puedes aclarar lo de la adopción en pago. Sí, bueno, nada, totalmente de acuerdo con todo lo que dices. A mí siempre me sorprende mucho el tema de cómo están los salarios, los nuevos salarios, y o sea, lo que percibes que es una cantidad ridícula, la precariedad además y tal, y sin embargo, cómo están los alquileres. Es que no tiene correspondencia una cosa con la otra, es que es loco, y sin embargo, no está en el primer plano de la política, porque es que es como una sociedad esquizofrénica en este aspecto, ¿no? Vale, y luego, o sea, que no tengo nada que añadir porque estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Y luego, con relación a la dación en pago, que consiste en que tú das la vivienda y ya te quedas libre de deudas, pues es que para la dación en pago tienes una serie de requisitos. O sea, no es que digas tú, quiero dejar mi vivienda y te dice el banco, vale, muy bien, te la cojo y ya no tienes deuda. No, necesitas determinados requisitos. Por ejemplo, que de 5 años para acá, no sé actualmente, no sé en este momento, pero que de los 5 últimos años pues hayas tenido pues eso, una crisis económica, o sea, que tengas menos ingresos ahora mismo que en ese momento. De tal manera que tú probablemente tienes un bache, ¿no? Cobrabas tanto y tienes un bache, pierdes el trabajo o lo que sea y cobras menos. Pero de repente a lo mejor encuentras un trabajo precario o lo que encuentres y estás en el proceso de la dación en pago, bueno, pues ya no te funciona. O sea, es que es muy rígido el criterio para que se pueda acoger a él todo aquel que necesitase acogerse, ¿no? Es el problema de la dación en pago, o sea, que tiene unos requisitos, bueno, estrictos. Entonces, mucha gente que la necesitaría, o sea, sería un derecho. Eso yo creo que en otras legislaciones, o sea, es que es de cajón, o sea, tú la garantía es la vivienda, pues das la vivienda y se acaba la deuda, ¿no? No sé si te contesté. Gracias, gracias. Agustín. Bueno, espera un momento, Agustín. Antes de que hable Agustín, en el chat ha puesto Arturo Manuel Alonso: gracias, Pilar, por tu información y por tu lucha. La ley Mordaza y la pandemia ha hecho mella en la SPAD. Totalmente de acuerdo con lo que expone Guillermo Fontán. Adelante, Agustín. Sí, no, yo añadir que es que se me ha olvidado un dato que no le he dicho a la compañera Pilar, y es que tengo un familiar de mi pareja que es abogado, pero no es abogado experto en eso, es un abogado pues más bien industrial. Y le dejé el contrato mío, que tengo tres contratos, por cierto, 3, y bueno, pues según lo vio, nada más verlo, dice, como ha cumplido el año pasado, los 8 años, automáticamente se ha prorrogado otros 5 más 3 que tú tienes la opción a pedirlo. ¿Eso es posible? Nada más. Sí, claro, si a la extinción del contrato la otra parte no manifiesta la voluntad de que se extinga, o sea, con el tiempo suficiente, creo que son 2 meses antes de que se extinga, pues el contrato ¿cómo se dice? Se prorroga. Se prorroga automáticamente. Vale. Pues me queda dejar más tranquilo. Claro, hombre. Gracias, Sí. gracias. Gracias a ti. Bien, pues de momento no hay más palabras. Si alguien la quiere... Concha. Iba a decir yo que quisiera hablar, que pusiera la mano así. No, yo... Bueno, buenas tardes y muchas gracias a la compañera que nos ha ilustrado de otra nueva tragedia social.
como viene siendo casi todos los viernes. Y no sé, reflexionando, pues es que claro, estos movimientos, los movimientos sociales que no tienen repercusión, como pasa con los pensionistas, que no inciden en la paralización económica del país, pues es como que nos están quemando, porque se sale a la calle, pero los objetivos no se consiguen o son mínimos. Y yo creo, a mí me ha dado por pensar que es que, claro, podemos salir todos los días a todas las horas, pero no tenemos una repercusión en la economía en el sentido de que no paralizamos fábricas, empresas ni nada y el sistema sigue funcionando. Eso puede pasar con la PA y con todos aquellos movimientos que no inciden en la economía del país. Pero por otro lado yo digo, en este momento tenemos un gobierno que seguramente las fuerzas más progresistas y que muchos de nosotros votamos están ahí representados. Los objetivos son mínimos los que vamos consiguiendo. Porque como decía aquel, la derechita cobarde, pues yo te digo que tenemos un gobierno cobarde, que está en función de que al año que viene son las elecciones y, por ejemplo, el tema de regular, como decía la compañera ponente, los alquileres, dioses, 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 ¿cómo van a tocar eso? Y si perdemos las elecciones, ¿qué? Y con ese miedo cada 4 años, pues llevamos toda la vida, no avanzamos en derechos, estamos a la cola de Europa. Seguramente hay que inventar nuevas estrategias porque el movimiento, cuando se habla de movimientos sociales, es algo como muy etéreo, muy ahí, pero que van y vienen. Por ejemplo, la PA, que fue para mí de los movimientos más importantes, reivindicativos y solidarios que ha habido, evidentemente está en su crisis, pero su crisis viene dada por muchas cosas. Pues porque necesita abogados potentes, pero los abogados también tienen que comer. Es decir, se podría hablar de mucho por qué es esta crisis. Y ante todo, porque además no incide en la paralización de nada y pasa en los ayuntamientos, pasa en las comunidades, pasa el gobierno. Yo algunas veces creo que es que el listón de mira le tenemos que elevar y ir directamente a la cabeza del gobierno, que son los responsables de la falta de regulación en materias sociales. No lo sé, compañeros, pero no solamente se trata de que haya movimientos sociales, sino que apunten bien al objetivo. Y yo creo que ahí es donde está la clave y me temo que no está acertada ese objetivo de Miro. Es una reflexión, nada más. Gracias. Gracias a ti, Concha. Bueno, yo creo que no me atrevo a decirlo muy alto, pero no debe de ser nada fácil estar en un gobierno así. El PSOE ya sabemos lo que da de sí en materia de todo esto, porque ya ha gobernado más veces y sabemos lo que tiene detrás, o sea, el poder económico que tiene detrás, exigiendo lo que exige. Entonces, rascar algo ahí tampoco debe de ser nada sencillo. Entonces, bueno, con paciencia, yo creo que hay que tejer redes asociativas, o sea, hay que expandirse hacia otros movimientos afines, no nos queda más remedio, y además eso es buenísimo. Y luego, pues no sé, también lo que el otro día apuntaba Nekane, que me pareció muy interesante, o sea, tejer redes digamos, de confianza, de solidaridad, en los pequeños ámbitos, pero que esas redes se pueden ir extendiendo, ¿no? Y luego, pues no sé, políticamente, oye, ir rascando lo que vayas pudiendo. No es fácil, ¿eh? Porque el poder económico está ahí para decir que no. O sea, es que estamos en un sistema capitalista muy duro, cada vez más duro, ¿eh? Entonces, yo, vamos, no sé si formase parte de ese gobierno, madre mía, qué dificultad, ¿no? José Manuel. ¿En qué quedó o en qué... Se te oye muy bajito. ¿En qué situación o en qué lugar se encuentra el intentar eliminar la ley de hipotecas del 1890? Para evitar, o sea, modificar la ley de hipotecas que había
y evitar que quien haya sido desahuciado continúe después pagando. O sea, te quedas sin el piso desahuciado y todavía tienes que seguir pagando al banco para modificar y actualizarla con las leyes europeas. ¿Has oído, Pilar? Muy mal, pero creo que estabas hablando de la ley de hipotecas y eso de seguir pagando y tal. O sea, ¿en qué medida se ha cambiado lo de la ley de hipotecas, dices? Sí ha cambiado la idea que se tenía en un principio de intentar cambiar la famosa ley de hace 2 siglos, que es la que rige todavía en España, si se ha conseguido o hay algún proyecto o alguna cuestión para modificar esa ley. Bueno, yo no soy especialista ni de lejos. Así, en su totalidad, lo que estás diciendo, ¿algún proyecto para modificar esa ley? Yo no lo conozco. O sea, sé de aspectos parciales, como alguno que mencioné, como es eso, la dación en pago, la cláusula suelo, lo otro, o sea, el que no puedes, el que es ilegal, que no conozcas las condiciones del contrato y demás, o sea, cosas que en otros sitios son muy obvias, aquí no lo son. Aspectos parciales sí, pero así en su totalidad no me consta. O sea, que puede que estemos hasta en esas, ¿no? Bien, a ver, Arturo González Cienfuegos ha dejado en el chat puesto, las PAP llevan 13 años al pie del cañón en la lucha por el derecho a la vivienda, pero también desarrolla nuevas formas de organizarse la ciudadanía y de hacer política en la calle. Perdón. Guillermo Fontán. Sí, una breve cuestión sobre los movimientos sociales. Es cierto que los movimientos sociales no paralizan la economía, pero la ponen en un brete. Y ponen en un brete, o pueden poner en un brete, al mismo poder económico y al poder político. Esto, y además, significar una cuestión. Hoy en día, ya la capacidad que tiene el mundo del trabajo directamente para paralizar la economía es cada día más pequeño. El foro de Davos, que es el santo santorum del capitalismo, acaba de decir que les basta con el 20% de la población para trabajar. Por lo tanto, sobra el 80%. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que por ese camino tampoco no tenemos nada asegurado. Ojalá. Entonces los movimientos sociales no es lo mismo hacer una manifestación, insisto, cada 6 meses o cada año, pero si llenamos las calles, y es mucho decir, ya lo sé, llenar las calles de movilización social, que lo terminan tomando muy en serio. Y además el discurso tiene que ser de denuncia y explicación del sistema en que vivimos, del tipo de sociedad que vivimos, que no hace más que generar sufrimiento inmenso para la mayoría de la sociedad. Eso está por ver. Lo que me parece, hombre, no se puede dar como garantía definitiva de los movimientos sociales, pero me parece que es el camino que corre, que hay que recorrer y que tampoco tenemos nada que perder. Porque en la empresa se puede perder el puesto de trabajo. En la calle, bueno, te puede venir un palo, pero ya ves alguna cosa más. Pero no queda otro camino, ¿eh? Y tener en cuenta una cosa, y no quiero dar lecciones a nadie, queda muy claro. Los trabajadores ingleses estuvieron así como 100 años luchando para tener derecho de huelga y de reunión, de asociación. Es un trabajo a largo plazo, no es de hoy para mañana. Alguien me decía con los movimientos de la... 30 segundos. Termino, sí. Aquellas manifestaciones en Madrid. Es que hicimos una manifestación, es un resultado. No es que a lo mejor hay que hacer 50 manifestaciones como aquellas, y si no es en Madrid, en el conjunto del Estado español, donde corresponda, vamos. Pero yo en mi opinión, está... Hombre, ayer, sin que suponga apuntarse nada, ayer en Vigo se hubo una manifestación de 20 y pico mil personas para defender la sanidad pública, y era solo la comarca de Vigo.
Yo creo que hay cosas potencialmente más posibles. Lo que pasa es que hay que creer en ellas y hay que emitir discurso en esa dirección. No tengo soluciones seguras para nadie, pero es lo que me parece y es lo que expongo. Gracias. Gracias, Guillermo. Eso, hay que lanzar la mirada hacia lo lejos, efectivamente. Agustín. Sí, yo tengo mi opinión también sobre lo que estáis hablando. Yo, vamos a ver, en la última manifestación, una de las últimas manifestaciones, de los pensionistas, pues un compañero me decía, además un compañero muy importante, me decía, ¿cómo somos tan pocos? Y le dije, digo, pues muy sencillo, los que votan al PSOE no vienen y los que votan a Podemos tampoco. Y entonces se quedó así pensando como diciendo, hostia, pues es verdad. Y con eso quiero decir que en el Congreso de los Diputados, todo partido que no saca a relucir a la banca y a Liber 35 es sospechoso. Todos. Y lo que vamos a tener que hacer, los que vamos a todas, pues es tener varios chalecos. Cuando sale una manifestación, una concentración de la paz, salir con el chaleco de la paz. Y cuando sale de los pensionistas, y cuando es de la sanidad. Pero vamos a ser los mismos, porque es que si no, no vamos a sumar mucho más. Yo nada más. Gracias, Agustín. Bien, no hay más palabras pedidas ahora mismo. No sé si alguien más quiere decir algo. Si alguien no encuentra cómo levantar la mano, que haga así y ya le veo para que decirle que para darle palabra, quiero decir. Pues en principio parece que nadie más. Teresa, ¿quieres hablar o no? Ah, vale, vale. Es que me dio la impresión. Arturo Manuel. Activa el micro, por favor. Ahora. Ahora, ¿me oyes? Sí, sí. Hola, gracias por ya lo había escrito. Lo que le quería preguntar a Pilar es, las moratorias que ha estado hablando, hay moratorias y hay convenios con los bancos. Entonces, resulta que haces las moratorias y no tienes que pagar durante un tiempo, pero luego cuando pasa ese tiempo resulta que te incrementan los intereses que no has podido pagar, con lo cual es una bola de nieve. O sea, que si tú, por ejemplo, dices, oye, mira, que yo no me niego a pagar por mis circunstancias, me he quedado en paro o no llego a nada más que a esto. No me niego a pagar, pero... Y entonces te dice el banco, bueno, pues ¿cuánto puedes pagar y tal? Y dice, bueno, pues yo voy a ganar, estoy ganando tanto. Pues puedo poner 300 o 400. Bueno, pues vale, lo que sea. Y claro, esos 300 o 400 solamente estás todo pagando prácticamente de intereses. La amortización a la deuda son a lo mejor 25 céntimos o menos, o 1 euro. Entonces, ¿qué pasa? Que va pasando la moratoria y por circunstancias, pues claro, no has podido. Entonces, cuando luego te llega otra vez a las normas normales, estabas pagando a lo mejor 300, 400, pero ahora llegan y te dicen, no, ahora me tienes que pagar 1.000 o 2.000. Y entonces, con lo cual te quedas, al final, es un ese. Y luego otro tema gordo que hay, de lo que decías, que no nos enteraban de lo que nos hacían en las escrituras ni nada. Ahí está la escritura que es de venta y compra, más luego la escritura del tema de la hipoteca, que tampoco te explican claramente lo que vas a pagar durante 20, 30 años, que fíjate la diferencia, lo que puede pasar en 20, 30 años. Y ahora se me ha ido el hilo. Y entonces ahí estaba el problema. Y la única salida es, como ha habido a muchos abogados preguntarles, y decir, no, yo me negaría a pagar. Y entonces, claro, te niegas a pagar y entonces es cuando ya lo tienes más perdido que el pillallo. Entonces ya si tienes el desahucio, tienes, y de todas formas lo tienes ahí seguido. O sea, es súper crudo el asunto.
Y luego a lo que yo iba antes era al tema de los avales, de que ha habido muchos padres que les han quitado todo por haber avalado a un hijo o a la familia inclusive han muerto los padres y luego han quedado los hermanos y por circunstancias los hermanos han ido... Es una bola que es que legalmente no la veo salida, o sea, no la veo... veo totalmente una injusticia, pero esas injusticias están ahí. No la han puesto, no la han impuesto y por mucho abogado que haya, porque aquí en Madrid, como bien dice Arturo, Cienfuegos, que sí, llevas 13 años la paz. Aquí en Madrid la paz ha estado funcionando, la del Corredor de Linares ha ido abajo y la de Guadalajara. Y por eso, porque está la ley Mordaza y luego pellas que han metido multas a gente de la noche a la mañana de que han estado parando un desahucio a cuerpo y le ha venido una multa de 4.000 y pico euros que lo tienes que pagar de hoy a mañana. Y porque se ha juntado gente y ha ido amortizando. Pero claro, esa gente ya no tiene ganas de seguir. O sea, no es que no tenga ganas, tiene ganas de seguir luchando, pero ya están ahí desmotivados y los otros pues ya con el miedo. Y es lo que estoy diciendo ahí el problema que hay. Y nada, muchas gracias por tu lucha y lo dicho, adelante. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Arturo. Lo de la moratoria que comentas, ¿qué es un caso tuyo? Bueno, yo ya me he liberado gracias a Dios. Me he liberado, he podido venderlo y me he quitado del medio del asunto, pero vamos. He tenido la suertecilla esa en que me he quedado en nada. Sí. A ver, yo cuando me refería a moratoria no me refería a eso, porque lo que tú me estás comentando es una estafa. O sea, yo no me refiero a eso. Ahí, sencillamente, a quien le hacen una moratoria de ese tipo le están engañando. Porque, bueno, porque lo acabas de describir tú lo que ocurre a continuación, ¿no? O sea, ahí es otro ejemplo más de cómo el banco o la entidad que sea, cómo te está estafando porque tú estás ignorando a qué te ves sometido. No me refería a eso en absoluto, que lo considero una estafa que sería denunciable no sé con qué recorrido. Yo lo que me refería es a unas moratorias que hubo por las cuales tú estás 5 años pagando solamente el interés que, bueno, hay gente que paga 17 euros, otro paga, bueno, ha estado en negativo incluso, es decir, que ha habido, nosotros tenemos muchísimos casos de gente que no ha estado pagando durante estos 5 años y a los 5 años las condiciones son exactamente iguales que las anteriores. Claro, es que eso tuyo es una estafa, ¿eh? No me refería a eso. Vamos a ver, Arturo Cienfuegos ha puesto en el chat: estos días se presenta el libro de la paz, Manual de Uso, Aprendizaje para la Acción Colectiva, a partir de la lucha por el derecho a la vivienda. La primera presentación será el 24 de mayo a las 7 de la tarde en el local Teatro del Barrio en Lavapiés. Bien, ¿alguien más que quiera intervenir? Teresa había levantado la mano pero la bajó, con lo cual me imagino que... Sí, porque efectivamente, más o menos, pues oye, las preguntas ya están contestadas y no hay más que darle las gracias. O sea que desgraciadamente la situación está, pues, bueno, nada más. Pues darle las gracias desde luego a Pilar Lobo por su actuación, por su presentación, y le doy paso aquí al compañero Manuel. Bueno, pues nada, reiterar las gracias a Pilar y las gracias a todas y a todos por vuestra participación y con preguntas y con reflexiones, porque ha sido muy interesante. Hay cosas que además es que cuando hablamos de todo esto siempre hay que pensar en el futuro y el futuro, la gente joven que se presenta sobre todo el tema este de la vivienda como algo casi un muro ahí infranqueable. Desde luego hay, aparte de los movimientos, el movimiento social, la lucha social, la presión que podemos ejercer la gente en la calle, organizándonos y saliendo y diciendo las realidades ante el resto de la sociedad, pues creemos que desde el punto de vista político hay cosas muy claras, ¿no?, que de hacer. Uno es el tema legislativo, que lo ideal sería que
que el derecho de la vivienda, como el derecho de pensiones o el derecho de sanidad, etcétera, que son derechos declarativos simplemente, ¿no? De rectores, principios rectores, se conviertan en derechos fundamentales de obligado cumplimiento para cualquier gobierno que venga. Y eso sería lo ideal, pero mientras tanto, pues un desarrollo legislativo justo, que sea asequible a todo el mundo, poder tener una vivienda y sobre todo aumentar el parque público de vivienda que, como decía Pilar, de 1,7%, mientras el resto de la media europea es del 10 o del 16% de parque público y son países que no son sospechosos digamos, de comunismo, como decía ella, sino son países gobernados incluso por gobiernos de derechas, pero que tienen una función social y es algo que está ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues damos por finalizada esta videoconferencia tan interesante y comentaros que para el próximo viernes pues tenemos varias opciones, todavía estamos sin confirmar. Estamos hablando de la hipoteca inversa en relación también con este tema de viviendas, pero también estamos intentando que nos expliquen la experiencia municipal de la empresa eléctrica en Barcelona, que puede ser exportable a otros ayuntamientos, a otros sitios. Y también tenemos pendiente el tema de volver a hablar, que ya habíamos hablado otra vez, de la renta básica universal. Pero eso es para el día 20, pues, o sea, para el próximo viernes, si tenemos previsto seguramente que la hipoteca inversa, pues ya veremos. Pero el 27 sí que tenemos seguro ya el tema de la ludopatía, que lo va a dar un compañero de Cantabria. Y bueno, nada más que deciros que informaros de esto. Así que os esperamos el próximo viernes, ya os comunicaremos exactamente el tema y quién va a ser la persona ponente. Pues nada, un abrazo y a seguir. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Un abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias, Pilar. Adiós a todos. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Adiós.